Volvemos a hablar de la Casa Real Británica, en este caso de Harry y de Meghan. Sí, Concha Calleja ha vuelto a hablar y le ha llegado una noticia de última hora que tiene que ver con ellos. En los últimos tiempos se estaba hablando de si Harry y Meghan, y en este caso Harry, iba a volver al Reino Unido. También habían pasado las elecciones, cuyo presidente electo ha sido Donald Trump, y ya dijo que, bueno, pues que no quería a Harry en Estados Unidos como ciudadano, entre comillas, ilegal. Bien, pues ahora parece que se van a tener que ir de Montecito, Harry y Meghan. ¿Qué ha pasado? Vamos a oírlo de la mano de Concha Calleja. Que tienen un problema, que les han pedido que no salgan de casa. Les han pedido que no salgan, si salen tienen que salir con seguridad, y ellos siguen haciendo vida en el sentido de que siguen haciendo pues los eventos que tengan que hacer. Pero aquello de irse a caminar como hacían por los alrededores, saliendo nada. de su casa de Montecito o yendo al pueblo, de eso normal. Nada, porque bueno, pues ha habido 8 actos delictivos criminales en este mes de noviembre, así se lo ha dicho la policía. ¿Pero ha sido robos? Han violentos? sido de todo. Mira, ha habido un secuestro en la casa de al lado. Un secuestro. Ha habido en un coche, apareció un coche con una persona calcinada dentro. Por favor. Están Vaya viendo barrio. porque no hay. Vaya barrio. Bueno, apareció en ese barrio. Vaya barrio. Parece ser que no es ningún vecino, pero están investigando. Todo esto Pero, es muy pero reciente. será un barrio. Ellos viven, como digo, en Montecito, en California. Es una localidad, la localidad natal de Meghan Markle. Tiene como unos 10.000 habitantes. Es verdad que no es un pueblecito exactamente, pero bueno, sí forma parte un poco de esos pueblos, de ese estado, que normalmente pues han sido, bueno, conflictivos, vamos a decir. Es verdad que ellos, bueno, Harry en este caso siempre se ha mostrado muy agradecido con todo lo que le ha otorgado Estados Unidos y demás, pero es verdad que seguridad en Estados Unidos al 100%, saben que no la pueden tener. Yo me preveo en todo esto, a lo mejor me anticipo, porque los tabloides están hablando de regreso al Reino Unido. Personalmente no lo creo. Creo que si van a algún sitio van a ir a Canadá. A ver, es Montecito. Allí todas las casas no cuestan menos de 9 millones de dólares. Yo estamos Entonces, pasando en un barrio normal. 9 millones de dólares, con lo cual. Pero vamos a ver, 8 crímenes, un coche calcinado, un secuestro y lo demás un coche han y un sido hombre. robos, alguno con violencia dentro de las casas y otros simplemente robos pues cuando no estaban, que sonaban las alarmas y llamaban a los dueños. ¿Ellos tienen seguridad pero privada pagada ellos por tienen ellos? seguridad privada pagada por Harry, Y una escolta, seguridad. además. Bueno, aquí para ser justos, y sabéis que en este canal siempre hemos defendido a Harry y a Meghan, la seguridad privada no viene, o sea, dicen la paga Harry, no la paga Harry. Ellos tienen buenos amigos en Estados Unidos, algunos valedores que de alguna manera les proveen de esa seguridad privada, pero Harry, yo personalmente dudo que se ocupe de la seguridad privada, por muchas cosas, no solo por el tema económico, creo que no. Creo que en este caso es un favor que se le hace. Y hay muchas cosas ahí un poco... pero bueno, ahora las comentamos. Vamos a seguir. Obviamente cuando sale. bueno, entra dentro, escolta, seguridad privada, pero sí, Pero no se tiene que preocupar. tienen un buen grupo. Ya, pero es que les han aconsejado eso incluso yendo con seguridad privada. Es más, se ha visto alguna vez a Meghan en el mercado de agricultura por la empresa que ella tiene, adquiriendo cosas, y aparte que va con los de seguridad, siempre lleva un perro a su lado. Un perro adiestrado a su lado, Y no, además por de tener favor, los qué bienes de horror. Se seguridad. avecina mudanza. Y no será Vamos, como también, así, se claro, avecina no será mudanza. también que a lo mejor estamos allanando un poquito el espacio para regresar a Inglaterra diciendo que como mi familia corre peligro. La excusa es buena, La excusa es No, pero buenísima. se mudan a otra zona y ya el tema está. Sí, a ver, esto ha aparecido en los tabloides británicos y también ha aparecido como una especie de conexión, que yo me he quedado loco, entre Donald Trump y Camila. Curiosamente, también he leído en uno de los artículos de estos tabloides británicos que como el escollo que todavía tiene Camila respecto a la familia de su marido, y se refiere a Harry y a Meghan. Yo, sinceramente, ya sabéis que esto al final se nos dan muchísimas pistas de cosas que se quieren decir, de cosas que no se terminan de decir, pero bueno, seguimos. Pero Lo ha pasado directamente la policía, o sea, lo tengo yo.
que es un documento policial, está en el expediente, ya, pero la policía no se va a engañar. ¿Y esto se lo han dicho, entonces, a ellos, a la pareja, y también a los vecinos? Porque claro, ahí supongo que habrá personas con cargos importantes, yo ¿no? Eso ya no lo sé, porque a mí cuando me cuentan esto y es un documento policial, yo lo que hago es intentar averiguar la parte de ellos. Yo no tengo fuentes de los vecinos. No, que claro, esos tengo crímenes... la parte de ellos para comprobar si eso ha sido así, y entonces efectivamente ha sido así. Hace algo más de una semana, y yo creo que cuando la policía ha empezado a ver que todos esos eventos en Montecito están sucediendo, pues lo que digo, pues en un mes 8 actos criminales importantes como esos. Es terrible. Pues de todas formas, creo que deberían dar un paso al frente y fomentar una seguridad conjunta para ese barrio, reforzar las medidas, porque no es vida para ningún barrio. La policía ya lo que dice... A ver, es que esta gente está hablando como si esto fuese España realmente, y estamos hablando de Estados Unidos, que hay un poco, bueno, pues ya sabemos un poco lo que sucede. Eso no es Europa, ni mucho menos. No digo que sea malo, porque Estados Unidos es lo que es, pero bueno, en fin, yo como un lugar de tranquilidad y de completa seguridad, pues yo no lo cogería, Estados Unidos. Yo creo que hay cositas aquí que subyacen mucho más de todo esto. E incluso he leído por ahí que si todo esto era planeado para que Harry y Meghan saliesen de ahí. Yo creo que no. Esto lo he leído por redes sociales. Yo creo que no. O sea, no tiene nada que ver. Yo no veo un plan conjunto de Reino Unido y de Estados Unidos para hacerle la vida imposible a los dos. Es decir, a mí me caen bien, yo normalmente los suelo defender ante lo que creo injusto. Yo me leí el libro de Harry y sinceramente me lo creo, pero yo estas teorías aquí también un poco de fans, no, por ahí no. Es que además tienen un sitio muy agradable, lo mismo que dicen los vecinos, tienen un sitio muy agradable para caminar, en teoría seguros, porque todos tienen su seguridad allí. Pero algo pasa allí, o alguna mira tienen para delinquir, y parte de lo que se puede pensar es que a lo mejor no sea el objetivo ellos y estén sucediendo estas cosas además. Y Harry va a que el viajar. objetivo sea ellos. Eso es lo que no se sabe, y todo eso están investigando. Y allanar el terreno que decías, Mónica, se está allanando ya bastante. Quiero decir que se está allanando, pero no solo por eso, sino porque está en vías de recuperarse a Harry. De hecho, ya empieza a trabajar para alguna asociación. Pues mira, es un buen momento. ¿Y va a ir a visitar a su padre ahora antes de Navidad, sabes? No lo sé. Desde luego, oficialmente ya te digo yo que no. Si no es oficialmente, lo veremos después del día 6, porque ya podemos decir que la próxima vez que vamos a ver a Kate Middleton va a ser este martes, que vienen los jefes de Estado de Qatar y ella va a aparecer allí. El día 3. El día 3, el martes, no se va a quedar por la noche. O sea, la cena de gala es curioso, pero ha dicho que no, que eso ya es... ¿Por descanso? Claro. No lo sabemos muy bien. Vale. La cuestión es que no va a ir. Y sí que va a estar el día 6. Yo creo que también se está preparando un poco, se está cuidando, porque el día 6 va a ser los villancicos. Va a hacer un año que la vimos, que vimos esa imagen de Navidad tocando. Sí, respecto a esto que está diciendo, es verdad que Kate Middleton ha colocado una felicitación de Navidad, de este año ha sido muy malo, tal. Es verdad que por ahí también he leído como lo que no le perdona a Kate a William, o lo que no le perdona a William a Kate. Ahora están recuperando un poco la figura de William, preguntándose, en este caso la prensa británica, la prensa no tabloides, si es la persona más adecuada para suceder a su padre. Bueno, esto ya lo hicieron también con su padre, respecto a la reina Isabel II, y ya pues veremos un poco qué es lo que pasa. Yo desde luego me da a mí que el 2025 va a seguir trayendo malas noticias a esta familia, y tengo por ahí algunas informaciones que creo que no tienen que salir de momento, pero sí serían bastante fuertes en este sentido. Vamos que termine Concha. El piano y tal, y que ya no volvimos a verla en un montón de meses. Vaya año ha tenido. Entonces, vaya año. Y pasado ese día 6, que el protagonismo va a estar más centrado en Kate, a lo mejor tenemos noticias de si Harry va a ver a su padre, pero no sería un viaje... Bueno, pues, nos lo cuentas, os lo cuento. Lo sepas. Bueno, con que no esté Camila como la otra vez, pero bueno, Camila también está ahí con sus achaques,
Nada, lo de siempre, 2024, año maldito para los Windsor, y desde luego parece que Harry y Meghan ahora a finales pues no se han librado de esto. Es una pena porque ya llevaban bastante tiempo viviendo allí en Montecito, y si ahora pues se tienen que cambiar, yo ya digo que no creo que vayan a seguir en Estados Unidos, sino que seguramente, porque esto ya se comentó en su momento, vayan para Canadá. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.